ir a una universidad de las mejores, quiere ir después al mundo de los negocios. Espero que después cambie de opinión y que se convierta en profesor. Cuando hablo con Junen, no creo que sea mucho más inteligente que su hermano. Creo que él tuvo la enseñanza y el liderazgo que necesitaba para convertirse en un éxito. Junen estaba rodeado de adultos que tenían altas expectativas de él, que es algo que le faltó a su hermano. Y eso se puede ver en una familia, que puede cambiar, transformar las vidas de toda una familia. Sé que todos ustedes esto lo conocen muy bien como educadores, como profesores, lo que puede hacer un buen profesor a la hora de transformar la vida de un niño. Hace poco tiempo el instituto recibió una inspección del inspectorado. Hace unos 7 años suspendió la inspección. Ahora tiene la mejor nota posible, sobresaliente, y creo que eso se puede ver en niños. Su nivel de aprobados subió del 26% hace 5 años al 86% en este año. Es un colegio, pero hay muchos colegios iguales en Inglaterra, y eso es un ejemplo de lo que es posible. Y la última historia en Inglaterra, hablando de Inglaterra, antes de ir a otros países, es la granja de Jamie. Jamie es uno de nuestros profesores, que ya no es profesor, ha salido de la profesión, ha empezado otros proyectos en el mundo educativo, y vio en el colegio donde estaba que había muchos niños que fracasaban, que tenían problemas de comportamiento, que abandonaban el colegio, que no sabían cómo afrontar la vida. Y él estableció buenas relaciones con estos niños. Él se crió en una explotación agrícola y llevaba a los niños allí y pasarían unas horas allí, y él veía la diferencia que eso hacía a estos niños y se dio cuenta de la importancia de que los niños tenían que salirse de su propia zona, de experimentar otros aspectos de la vida. Y también es algo que dice uno de los niños, que no se puede enfadar con una oveja. Y hablas con los niños y ellos dicen, después de unos días te dan cuenta de que si te enfadas con una oveja no va a pasar nada, nada va a ocurrir, no te va a ayudar para nada. Entonces tienen que aprender una serie de competencias diferentes. Entonces tenemos esta granja, la granja de Jamie, que recibe más de 1000 alumnos al año a riesgo de abandonar el colegio. Y los resultados son espectaculares. Los alumnos que han asistido, el 68% que estaban en riesgo de abandono escolar, pero solo el 17% finalmente abandonó el colegio. Los profesores son importantes, pero también hay otras muchas maneras de trabajar con los niños, y es un partenariado entre lo que ocurre dentro del colegio y lo que pasa con los niños fuera del colegio, para intentar subir sus expectativas y sus aspiraciones. Estas son algunas de las historias, los casos de Teach First. Se puede repetir por 100 cosas que he visto en todo el Reino Unido, no solo con nuestros propios profesores, pero también con otros profesores, que me da una enorme esperanza de lo que es posible. Pero internacionalmente eso me da incluso más esperanza, porque lo que más me anima hoy, la fundación, el trabajo de esta fundación, la plataforma web que hemos visto, la importancia de compartir buenas prácticas, de abrir la enseñanza como profesión y su utilidad para los niños, que son nuestros clientes. En el pasado la enseñanza se vio como una profesión cerrada, los profesores estaban en su propio mundo, no estaban interesados en aprender de otros ni en que otros aprendiesen de ellos. Y en ninguna profesión eso puede ser una receta para el éxito. No es útil para nadie, porque si no aprendemos de los demás no vamos a mejorar. Y si nadie permite
que los demás vean su trabajo, entonces los demás tampoco no van a mejorar. Entonces, el aprendizaje, el compartir experiencias, de debatir ideas, es la única manera de seguir mejorando la enseñanza, la pedagogía y que los niños reciban lo que ellos necesitan. Entonces, hemos estado pensando a nivel internacional, global, cómo podemos hacer que los niños en todo el mundo pudiesen beneficiarse de estas ideas. En el 2007 creamos Teach for All, yo mismo, y Wendy, que es la directora general de Teach for America, que es un programa en Estados Unidos muy parecido al nuestro. Yo llevaba la corbata de color rosa y él se mofaba de mí por llevar la corbata del mismo color. Y en 2007, ahora llevamos 4 años de trayectoria, tenemos programas en distintos países del mundo, y lo que yo encuentro muy emocionante es que he visitado todos esos programas, excepto en Pakistán y en Perú. He visitado todos los otros programas y lo que me impacta es ver las similitudes y el enorme impacto que puede tener un profesor excelente, pero también viendo que los problemas en cada país son a la vez muy parecidos, pero también muy disimilares. Incluyendo al Reino Unido, lo que vemos es que la enseñanza solo se ve como una profesión de gran prestigio, pero que no se ve como una profesión de gran prestigio, pero sin embargo, la enseñanza es una profesión de mayor liderazgo. Pero únicamente los países donde meten a los buenos líderes en el aula son los países en que se puede hacer una diferencia a los niños más desaventajados. Y lo que vemos en todos los países es la importancia de valores. Los mejores profesores que hemos visto en cada uno de los países tenían fuertes valores para sus alumnos. En la India, por ejemplo, estaban dando clase en un colegio sin techo, no tenían ningún apoyo físico, no tenían libros, pero sí que tenían valores para sus alumnos. Y al principio de cada clase el profesor diría, bien, pues clase B, vamos a hablar de nuestros 5 valores: excelencia, solidaridad, apoyando la enseñanza, el aprendizaje, compartiendo, comunicando, siendo buenos con los demás. Y esos eran los 5 valores. Y si usted nos puede dar un ejemplo de cuándo usted transmitió ese valor en los últimos días. Y cuando estaban hablando de Gandhi, hablaban de cómo Gandhi enseñaba o demostraba esos valores. Entonces lo que hay que hacer es inculcar estos valores en los niños. En Inglaterra, algunos de los mejores colegios son colegios católicos o de creencia religiosa, pero no solo por el hecho de que sean colegios religiosos, sino porque tienen fuertes valores y tienen en todos los países del mundo donde hay unos valores fuertes, eso ayuda a centrar a los niños para que el profesor pueda ejercer el liderazgo. Y lo que he visto en otros países es la rapidez con la que la transformación puede ocurrir. Y vamos a ver otros 3 ejemplos de transformaciones que han ocurrido cuando un profesor en estos países aprendió de un profesor en otro país. Entonces estamos utilizando una plataforma muy parecida a la que hemos visto hoy, que es la plataforma Teach for All. El primer ejemplo es un profesor de Latvia, se llama Igor, que atendió un congreso en Birmingham con un grupo de profesores y trabajó estrechamente con un profesor de matemáticas de Chile. Después volvió a Latvia, habló sobre lo que había aprendido y se mantuvo en contacto con ese profesor de matemáticas de Chile. Latvia y Chile se puede pensar que no tienen nada en común, pero sí que tienen algo en común. Ambos tienen niños, ambos enseñan las matemáticas en los colegios y ambos están buscando maneras de interesar a los niños en las matemáticas. Y algunas de las lecciones que aprendió de su compañero en Chile era de reducir la cantidad de tiempo de que el profesor habla, y aprendió de su compañero de Chile que el profesor
tiene que facilitar el aprendizaje, la clase tiene que tener mucho más debate, mucho más interactiva, también de tener un buen comienzo para cada clase, para despertar el interés de los niños. Ahora se ha convertido en el director más joven del director de Latvia, tiene 28 años y es director de este colegio de primaria, y dice que hay una mezcla de aprensión y de animación en mí. Veo que los niños están progresando, pero también quiero seguir conectando con otros directores, otros líderes en el ámbito educativo en otros países para crear un conjunto de valores muy fuerte en mi colegio. Otro ejemplo sería de un profesor chino que se llama Chen Yanmei, que ha estado colaborando a través de la plataforma Sinergias con un profesor de la India. Ella trabaja en el occidente, remoto occidente de China, es decir, que en una pequeña aldea, a horas de distancia de cualquier otro profesor. Tiene 44 alumnos en su clase. Unas semanas después da clase a alumnos de 11 años. 9 niños abandonaron unas pocas semanas después. Uno de los niños solo logró 2 puntos sobre 120 en el examen y pensaba que este iba a ser el 10º alumno en abandonar. Y se sentía un fracaso completo. Pero utilizando la plataforma empezó a aprender de otros profesores lo que ellos habían puesto en práctica con gran éxito para niños de muy bajo rendimiento, y a través del Skype y de la plataforma comunicó con un profesor en Bombay de la importancia de animar al niño a participar, a hablar y de comprender por qué no estaba cómodo en su clase de matemáticas, para conocer a sus padres. Entonces visitó a sus padres y lo que aprendió de él era que no hablaba muy bien el mandarín, solo el dialecto local, que le encantaban los coches, le encantaba conducir, pero no veía la importancia del colegio para ello. Entonces lo que hizo era que trabajó con él, le daba clases de mandarín. Una de las lecciones que aprendió de la plataforma es de prepararle para una pregunta, anticipando la pregunta, dándole tiempo para preparar la respuesta para que más tarde en la clase él podía dar la respuesta a la pregunta, y qué tipo de títulos iba a necesitar para trabajar como mecánico, para trabajar con coches. Entonces despertaba su interés y el interés de sus padres en el proceso educativo y el colegio. Hace un mes volvió a hablar con sus padres y él se acercó se le acercó con un pollo y dijo: mira, profe, te voy a cocinar este pollo. Y dije que yo tengo altas expectativas para mis alumnos porque sé que son capaces de alcanzarlos, pero también sé que es muy importante celebrar cualquier logro que se dé en mi clase. Y he aprendido de mis compañeros en la India la importancia de la paciencia, del buen humor y tener un alto sentido de las posibilidades de los niños, que son las lecciones más importantes que he aprendido de mis compañeros. Y el último ejemplo que voy a dar es de una profesora en la India que estaba trabajando con los profesores nuestros en el Reino Unido, y él hizo algo en India. Él trabaja con 50 alumnos de edades de 9 y 10 años. Hace año y medio visité el colegio. Es la comunidad más pobre que he visto en mi vida. Estos niños visité algunas viviendas, viviendas de una sola habitación compartido por 10 personas, muchas personas sin empleo. El colegio tiene bancos, tiene paredes, no tiene techo realmente.
las circunstancias son muy malas. Y este hombre, Tarun, es una persona que había trabajado con la consultora Accenture, había trabajado a nivel internacional, pero después se dio cuenta de la importancia de la contribución de un profesor y pensó para sí mismo, ¿qué es lo que puedo hacer para esos niños? Nada, solo soy una gota de agua en el océano. Con estos niños, no, ¿qué puedo hacer? Pero empezó a hablar con otros profesores y preguntándoles qué es lo que puedo hacer. Y el mensaje que se llegó fue la importancia de establecer un gran objetivo para los niños al principio del curso. Tienen que involucrar a los niños en un gran objetivo para ellos para el final del curso. Es decir, que los niños comprendiesen ese objetivo, que es hacer ese objetivo suyo. Y eso es el espíritu del liderazgo que hace falta en el aula. Entonces, su gran objetivo era que tuviesen una actuación de hora y media de Rey León en inglés, porque él era el profesor de inglés, al final del curso en el Teatro Nacional Infantil en Mumbai ante un público de 5.000. No sabía cómo iba a hacerlo, nunca había estado en el Teatro Nacional Infantil, no había ninguna experiencia en el mundo del teatro, pero pensaba que ese sería un objetivo para despertar su interés en inglés para ese curso. Tuvo la suerte de haber visto El Rey León cuando estaba trabajando en Nueva York, pero pensé que era una historia que les iba a gustar a los niños, y después escribió un artículo para un periódico en la India sobre sus procedimientos, y dice que un alumno pasó de ser el que más faltaba a clase al que menos faltaba clase, debido a su motivación en alcanzar ese objetivo. Al